todos y a todas, mi nombre es Juan Páez, bienvenidos a su programa Liderarte por la Palabra. En esta oportunidad vamos a aprender dos palabras nuevas, profesor y docente. Vamos a aprender un poco de historia, contexto y vocabulario. Espero les guste. ¿Qué entiende por la palabra profesor? Lo que yo logro entender con la palabra profesor es la reunión del concepto de una sola persona, la cual está enfocada a brindar información y a brindar todo aquello relacionado con el conocimiento. No aquel título que tenga una persona necesariamente se llama profesor, que también ahí está la negligencia de ellos mismos, sino que el profesor se llama aquella persona a la cual emancipa su conocimiento y los saberes para postergarlos a las juventudes y a las nuevas. El profesor todos lo conocemos como la persona que da clases o la persona que enseña. Y si nos remontamos a la etimología de la palabra profesor, viene del verbo profere, que significa profesar. Entonces, en resumidas palabras, sería la persona que se para enfrente del público y profesa, que brinda información. ¿La palabra profesor para nosotros? Sí, para nosotros. Sí, es aquel que solo imparte el conocimiento, no lo desarrolla, no lo repiensa ni lo recrea en dado caso que se pueda. Solo alguien que dice lo que ya está escrito y que no hace nada más con eso. Profesor deriva del verbo profieri. Significa hablar delante de la gente. Está compuesto por el preverbio pro, delante de, y el verbo fateri, hablar. También puede significar confesar o fama. Es fácil suponer la evolución semántica de la palabra. Aquel que habla delante de la gente, de los alumnos, es profesor. ¿Qué conoce de la palabra docente? La palabra docente para mí significa una persona a la cual se preparó durante un tiempo establecido para adquirir ciertos conocimientos y unas bases para llegar a educar a una población en general. Es como lo que se dice llamar la palabra licenciado. Ser el docente es tener como la preparación académica para poder enfocar sus conocimientos y brindarlos. Docente es la persona que se especializa en un arte, en una ciencia, bueno, como lo conocemos en alguna materia específica, y brinda clases a sus estudiantes, que también les brinda el acompañamiento para verificar que ellos sí hayan aprendido, y se retroalimenta también de esa información porque los estudiantes también. Bueno, por otro lado, el docente ya de pronto tiene una connotación más dentro del establishment, ya de pronto es como lo mismo que hace el profesor, pero ya contextualizando el contenido para poderlo transmitir. Más que el docente, todavía el máster, yo creo que también no toma el aula de clases o su lugar de trabajo solo como eso, sino también como un lugar de experimentación, donde no solo él nutre, sino que él también se nutre, obviamente pues hablando en términos de conocimiento. El docente es, etimológicamente, el que hace a alguien decente, apropiado o conveniente. Viene del verbo latino docere, que significa enseñar. Es una antigua formación que significaba literalmente hacer que alguien aprenda. Enseñar deriva del verbo decet, y decet, a su vez, quiere decir ser conveniente o apropiado. Decente, en pocas palabras. Seamos decentes. ¿Qué relación ve entre profesor y docente? La relación que yo veo entre esas dos palabras significa la reunión de dos conceptos parecidos, pero que generan una utopía, un solo enfoque. Entonces, ya veníamos diciendo que el docente es aquel ser preparado con una academia y un tiempo establecido, entonces para generar conocimiento, impartir conocimiento. Y en no ser profesor es esa emancipación propia para el querer y el saber conocer sobre los saberes, ya, y profesarlo. Yo como mismo la palabra eso, profesar hacia las nuevas masas con los contextos y las enseñanzas dadas en una academia, sea cual sea, pero tiene un objetivo social y autocrítico en las más generales. Ambos manejan información, ¿sí? Y ambos manejan público. Siempre que piensas en docente o profesor, piensas en el aprendizaje o en la enseñanza, en tu colegio, en tu universidad, en ese tipo.
Una relación es una dicotomía, ¿sí? De primer y segundo nivel. Puede significar un par de conceptos complementarios. También puede significar una subdivisión que desmembra o disecta el área de un objeto en exactamente dos áreas. Un ejemplo de dicotomía podría ser el siguiente. La subdivisión de los números reales en racionales e irracionales, donde hay que notar aquí que los números racionales se componen a su vez de la dicotomía de números enteros y no enteros. Volviendo al tema, Porque pues basado en lo que dijimos anteriormente, entonces primero uno sería, o bueno, el que tiene como propósito ser un docente, un maestro. En primer lugar sería un profesor, aquel que solo profesa lo que ya está escrito, ¿sí? En este caso ya sea de memoria o sosteniéndose sobre algún tipo de texto, ¿sí? Y ya el paso siguiente vendría a ser el docente, ya que ya se sabe la teoría, ya tiene la base bien profunda, bien asumida, entonces ya en ese momento ya él construye, ¿sí? Construye, repiensa, debate. Esa es la relación. ¿ha obtenido alguna experiencia grata con algún profesor o docente? Resulta que en el colegio tenía un profesor el cual sabía que me gustaba la música y conocerla. Empecé a estudiar con él, creamos una orquesta y me profundizó más sobre el amor hacia las artes y hacia la música. Y allí, cuando me gradué, un niño en el colegio hizo un concierto y me elogió gracias al profe. Entonces me emancipó ese amor por la docencia y por el querer ser parte de este elite. Conocí a la profesora de español, me enamoré de esta licenciatura gracias a ella. Pues yo desde pequeña tuve la habilidad con la lectura, con la escritura, pero nunca nadie me lo había destacado. Ella lo destacó, ¿no? Ella me hizo ver que yo tenía una habilidad grandiosa. Y decidí desde ese momento, y gracias a ella que lo recuerdo mucho, decidí tomar esta opción de carrera y es la carrera que estoy haciendo. La función docente empieza desde las sociedades primitivas. Dentro de estas sociedades se destacan las características de la función docente en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. La escritura egipcia era pictográfica. Con el paso del tiempo se convirtieron en ideografías. En Egipto existieron dos corrientes literarias, la conocida como sapiencial y la otra basada en mitos, fábulas y leyendas. La literatura sapiensal se trataba de unos textos educativos, fundamentalmente empleados para la formación del escriba o el aprendiz. Los personajes que se encargaban de llevar a cabo las cuestiones de la vida diaria egipcia y del templo eran los escribas y los sacerdotes. Además, era el templo el encargado de la formación del sacerdocio y de los escribas. Los antiguos griegos no tenían historia escrita, solo oral. En Esparta, o también llamada Lacedemonia o Lacedemón, se prestaba poca atención al desarrollo de actividades tales como el saber leer y escribir. Toda la preocupación se centraba en las actividades físicas, la intrepidez y las proezas militares. En el siglo XVII, la capacidad de leer y escribir se había convertido en una necesidad. Escribir y contar seguían siendo unas técnicas subordinadas al comercio. La literatura griega se conservaba en rollos de papiro. Para ello era indispensable saber leer y escribir. La preocupación por la educación se cifraba únicamente en los niños del sexo masculino. No había escuela ni para mujeres ni para los esclavos. Los atenienses se convirtieron en el primer pueblo que se enfrentó con el proceso de la educación, al que le dieron nombre de paideia. La paideia significa educación o formación, y a su vez país y niño. Era para los antiguos griegos el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores, el saber ser, y de saberes técnicos, el saber hacer. La paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. Bajo el concepto de paideia se agrupan elementos de gimnasia, geometría, gramática, retórica, matemáticas y filosofía. Los maestros eran los sofistas, que significa hombre sabio, y enseñaban disciplinas muy diversas utilizando el arte de la retórica y la oratoria, buscando mediante la palabra el fin de persuadir y no tenían en cuenta la verdad. En Roma, la vida de los niños en sus primeros años se centraba
en la formación de valores relativos al trabajo, a la familia y a la patria. La familia como fuerza educadora de Roma se halla sometida a la autoridad del pater familias. Al lado de este, en un lugar de honor, está la mater familias, que tiene, asimismo, un cometido importante en la educación de los hijos y en cuya compañía se mantienen hasta los 7 años. No todos los niños romanos estudiaban, pues Roma no tenía escuela pública. La mayoría de las escuelas tenían solo un aula donde asistían aproximadamente 12 alumnos. La escuela primaria se llamaba Ludus, y en ella, a los 6 años, los niños aprendían a leer, escribir y sumar. Al cumplir los 11 años, los varones pasaban a un Grammaticus, que es la secundaria, en donde aprendían historia, geografía y griego. Mientras tanto, las niñas se quedaban en casa. El hospitalario al cual yo pertenezco, enfermero, tenemos relacionado a los profesores como los seres más grandes de ese planeta. Son aquellos que están brindando educación a los más chiquitos hasta los más grandes. Son los que tienen la única misión de hacer generar un buen país, un buen planeta, generar conciencia y trabajo en las nuevas masas a través de la academia y la pedagogía. Envío un saludo a los futuros profes y a los profes que ya se encuentran ejerciendo su profesión hace ya bastantes años o recién graduados. Yo sé que esta es una carrera un poco difícil en Colombia, sé que muchos no lo hacemos por el dinero, esto es amor a la academia y pues les aconsejo que sigan luchando, que no se rindan. Recuerden que se pueden salvar muchas vidas en el aula de clase y las personas de afuera nos necesitan para salvarlos, como acabé de mencionar. Y sigan luchando, sigan estudiando, aprendiendo y enseñando. Two-faced liar.